Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Voy a esperar que los tengan para entonces comenzar. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra, en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Normalmente en Navidad nosotros tendemos a enfatizar precisamente un mensaje de paz de parte de los cielos o de parte de Dios hacia la tierra. Inclusive se ha tergiversado tanto que se dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Sabemos que no es así como dice la Biblia, ¿verdad? Sino que dice paz y buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. O sea que la paz y la buena voluntad es en el cielo hacia una humanidad, con la manifestación precisamente de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Hijo de Dios hecho hombre que viene a salvar a los pecadores. Pero es interesante cómo nosotros vemos que ahora lo que el Señor Jesucristo está planteando es algo completamente distinto. En vez de estar hablando de paz como normalmente queremos presentar a Cristo como un mensajero de paz, Él dice, yo no vine como mensajero de paz, absolutamente. Si bien por otro lado nosotros vemos pasajes de la Escritura en el cual precisamente Cristo se identifica en este sentido, pero cuando habla de la paz espiritual o la paz para con Dios, la paz que nosotros debemos rehacer o hacer más bien con Dios como consecuencia de que como pecadores que somos enemigos de Dios, somos adversarios de Dios. Y en este sentido sí, somos invitados a hacer las paces con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la misión de Jesucristo en esta tierra, Él dice, yo no vine a traer paz a la tierra, yo no vine a traer paz. O sea que todo lo contrario de ser un mensajero de paz, podríamos decir que Jesucristo es un subversivo. Completamente su misión es subversiva. Hay 3 cosas que el Señor Jesucristo dice este pasaje que vino a hacer en la tierra. Ustedes lo deben haber identificado claramente. En primer lugar dice que vino a echar fuego. Y eso es lo que dice, echar fuego. Después dice que vino a ser bautizado. Y la tercera cosa que dice que es a crear disensión. A crear disensión. A echar fuego, a ser bautizado y a crear disensión. Para eso fue para lo que vino Cristo. Y así he titulado el mensaje de esta mañana, para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Él dice que vino a echar fuego. Fuego vine a echar en la tierra, versículo 49, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Claro que sí, el fuego se había encendido y nosotros veíamos que por todas partes pues estaban atizando los incrédulos este fuego, oponiéndose a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero el fuego tiene muchas significaciones, es símbolo de muchas cosas distintas en la palabra de Dios. Una de ellas, de la cual nosotros sabemos que es evidentemente símbolo o significado, es de la presencia de nuestro Señor. El fuego se presenta como un instrumento del poder del Señor. De hecho, el Dios Trino se presenta representado muchas veces con manifestaciones de fuego o como fuego. Por ejemplo, cuando el Padre se le aparece a Moisés, estuvimos viendo algo de eso, o en las lecturas que tenemos regularmente, pues se le presenta a Moisés en una zarza ardiente. ¿Se recuerdan? O sea, Moisés de un momento a otro ve una zarza que arde en fuego y se acerca allá, y ahí es donde Dios se le manifiesta. Y cuando se habla del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 3 nos enseña que el día de Pentecostés el Espíritu Santo también se manifestó. ¿Ustedes recuerdan cómo se manifestó? En lenguas de fuego precisamente. O sea, la zarza ardiendo en fuego, ¿verdad? La presencia del Padre hablándole a Moisés para darle los mandamientos. Luego vemos al Espíritu Santo en Pentecostés que viene sobre los discípulos reunidos en forma de lenguas de fuego. Y también nosotros sabemos que cuando se habla del Señor Jesucristo, el mismo Cristo fue anunciado por Juan el Bautista cuando él decía, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí uno que es
antes que yo, el cual los bautizará, como dice, en Espíritu Santo y en fuego. O sea que se habla del bautismo de Cristo en fuego también. O sea que la presencia del Señor se manifiesta a través del fuego, o se simboliza con el fuego en más de una ocasión en las Escrituras. Pero tal vez de todos los pasajes, el que más me impresiona a mí es el de Hebreos, cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 20, hablando de nuestro Dios, dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y está hablando del juicio de Dios sobre su pueblo. Dice, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder de una manera tal que consume completamente. Ahora, cuando el Señor dice, yo vine a echar fuego a la tierra, vine a echar en la tierra, Él está hablando también de otras cosas, como por ejemplo, la purificación. La Biblia enseña claramente que nosotros estamos sucios, enlodados por causa de nuestro pecado. Pero cuando viene el Señor Jesucristo a un alma, precisamente la purifica, y esa es una función que el fuego tiene precisamente de purificar en términos simbólicos. Hay un texto en Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, que habla diciendo lo siguiente: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Nosotros lo cantamos en un himno que dice, cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Háblame, oh háblame, heme aquí, responderé, Señor. ¿No se recuerdan ese himno? Heme aquí, envíame, Señor. Y en ese himno hablamos de eso, de cómo el Señor purifica los labios del profeta antes de enviarlo a llevar a cabo la misión de predicar y profetizar el juicio de Dios. Es muy interesante, pero el fuego tiene mucho simbolismo. Es símbolo de la presencia del Señor, es un símbolo de su poder, es símbolo sin lugar a duda de purificación, pero no solamente eso, sino que también es un símbolo de santidad y un símbolo, en algunos casos, inclusive de protección. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 2, versículo 5, el Señor dice, yo seré para ella, hablando de Israel, dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Un muro de fuego, de manera de esta manera proteger a la nación de Israel. Pero no se queda ahí, todavía hay más en cuanto al fuego. Estamos tratando de dilucidar a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice fuego vine a echar en la tierra. Y sin lugar a duda, no me cabe ningún tipo de lugar a duda de que está hablando de juicio. Y es en ese contexto muy particular a que Él se refiere. Juicio, juicio, juicio. El Señor manifiesta su juicio a través de la imagen del fuego. Cuando se refiere al creyente, ustedes recuerdan que dice la Biblia que cada uno de nosotros, los creyentes, vamos a ser probados en cuanto a nuestras obras en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque cuando habla del Señor Jesucristo y la presencia que nosotros tendremos que tener y dar cuenta en su tribunal, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo, ¿verdad? Pero dice luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la declarará. O sea, una vez más hablando del juicio de Dios, el juicio evaluativo de Dios sobre las obras o el comportamiento del cristiano una vez ha sido salvo. Y esto es algo que nos debe poner a nosotros a reflexionar. O sea, nosotros vamos a ser pasados, o nuestras obras van a ser pasadas por fuego, y el Señor entonces verá si realmente merecemos recompensa o por el contrario, lo que merecemos ciertamente es amonestación y vergüenza. Porque todos y cada uno de nosotros, los que decimos ser cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que vivimos, entre comillas, para Dios, debemos obrar las obras que Él pone de antemano delante de nosotros para que nosotros andemos en ellas, y estas obras, si no las llevamos a cabo correctamente, va a evidenciarse cuando sean pasadas por el tamiz del fuego divino. El fuego significa, sin lugar a dudas, juicio. Y cuando se habla de los pecadores, pues yo creo que es todavía más evidente. El incrédulo va a ser juzgado con fuego eterno.
Primera de Tesalonicenses habla sobre eso, capítulo 6, búsquenlo, que es un texto que es interesante que lo veamos poco a poco y lo veamos detenidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, capítulo primero, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo primero. Y usted se lo puede mostrar a la persona que tenga cerca si no lo ha conseguido, si no tiene Biblia. Dice el texto, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué dice luego? Estamos en Primera de Tesalonicenses 1. Es Segunda de Tesalonicenses 1. Eso fue que Wilson me confundió. Segunda de Tesalonicenses 1. Ahora sí, ¿verdad? Y voy al versículo 7, 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice, ¿cómo se va a manifestar? Dice, ¿cómo? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día, para ser glorificados por sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice que el Señor Jesucristo se va a manifestar, va a venir desde el cielo, dice en llama de fuego. Y cuando se habla de juicio, se está hablando del juicio sobre las vidas de todos los hombres, tanto los creyentes como los incrédulos. Unos para vergüenza y condenación perpetua, el caso de los incrédulos, y otros para, pues sencillamente, ser o no recompensado en función a la fidelidad que hayamos tenido una vez hayamos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjense que también el fuego tiene un significado adicional. Ya hemos visto que el fuego es una manifestación de la presencia del Señor y un instrumento del poder de Dios que simboliza purificación, ¿verdad? Que simboliza también en la Biblia lo que tiene que ver con la santificación y en algunos casos con la protección, el apartar, el proteger, ¿verdad? Y también el juicio de Dios. Pero de una manera más particular y más enfáticamente quiero traerle a ustedes el hecho de que el fuego significa castigo. Y en Mateo capítulo 5, versículo 21, dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y habla de un infierno de fuego. Está hablando del castigo de Dios por una eternidad. En Mateo capítulo 9, versículo 43, si tu mano fuese ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea que cuando el Señor Jesucristo dice fuego vine a echar en la tierra, sí, ciertamente. Un fuego que implica, sin lugar a duda, purificación para aquellos que, pues sencillamente aceptamos el Evangelio, pero también juicio y castigo para aquellos que se resisten a aceptar el perdón que Él gratuitamente viene a traernos. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Con el mensaje del Evangelio va intrínsecamente un mensaje de fuego. Y esto es una realidad. Es algo que arde, que consume, que purifica o que condena. Y nosotros tenemos el privilegio de haber podido recibir este mensaje, apropiarnos de ello y en consecuencia ser purificados por nuestro Señor Jesucristo en lugar de ser juzgados y condenados por Él. Cristo vino en primer lugar ¿a qué? A echar fuego en la tierra. Fuego en la tierra. Así que aquella carita media de afeminado que muchas veces es representada en estampitas y fotografías y videos, ¿no? De un Jesucristo muy bonito, eso es algo que no se corresponde en absoluto con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y nuestro Salvador. Él vino, dice, y así se presenta en Apocalipsis también,
Acuérdense de la imagen del Señor Jesucristo, sus ojos como llama de fuego. Así se presenta en la visión de Apocalipsis en los primeros capítulos, ¿verdad? Aquel que viene a juzgar, escudriñar, a quemar, a arder, a consumir, a purificar también, pero también a juzgar y a condenar a aquellos que no obedecen al Evangelio. La segunda cosa que Cristo dijo que venía a hacer, ¿cuál es? Este es un mensaje corto, porque el pasaje es corto, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda cosa que dijo? Vino a ser bautizado. Ustedes saben que también Él está hablando en términos simbólicos. O sea, cuando dice echar fuego, yo no veo en ningún momento que Él cogió un galón de gasolina, ¿verdad? Y que le prendió fuego a nada absolutamente. Sino que estaba hablando en términos espirituales y en términos simbólicos. En términos simbólicos también Él hace referencia a su bautismo. Pero es interesante, como dice el Señor, de la angustia que le producía pensar en ese bautismo. ¿Cuánto me angustio hasta que se cumpla? ¿Por qué le producía angustia? Por lo que representaba físicamente realmente ese bautismo. Está haciendo una referencia directa a su muerte de cruz. Recuérdense inclusive cuando los discípulos se acercan a Él, pidiéndole sentarse a la derecha o a la izquierda, a su derecha, en el reino de los cielos. Y Él le dice, sentar a la derecha o a la izquierda no es mío darlo, sino a quien ha sido determinado por mi Padre. Pero antes de eso le dice, ustedes son capaces de beber de la copa que yo voy a beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí, cómo no, Señor, podemos. Y el Señor le dice, bueno, de la copa que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, ustedes van a ser bautizados también, aunque el sentarse a la derecha o a la izquierda, eso lo decide el Padre, ¿verdad? El hecho es que el bautismo a que se refiere, sin lugar a duda, está haciendo referencia a la crucifixión, a la muerte de cruz. Cada uno de los apóstoles tuvieron que beber la misma copa del Señor, ser rechazados, ser repudiados por los hombres, ser maltratados y finalmente ser muchos de ellos muertos de una manera violenta. O sea que padecieron muerte física como consecuencia de sus convicciones. Cuando Cristo habla acá del bautismo, de que tiene que ser bautizado, está hablando de la cruz. ¿Y cómo no habría de causarle angustia? El hecho de que el Padre uno con el Hijo, el Hijo uno con el Padre desde la eternidad, pensase solamente en la remota idea de ser separado y abandonado por el Padre en la cruz del Calvario por causa de tu pecado y del mío. Eso era algo que realmente le causaba a él un tremendo estrés emocional, una tremenda angustia. Por eso nosotros vimos en Getsemaní como sudó gotas de sangre. Cristo iba a ser bautizado con un bautismo de sangre en la cruz del Calvario para, mediante el derramamiento de su sangre, lavar nuestros pecados. Y esto es algo que sencillamente es tan grande y tan glorioso que el propio Jesús encarnado, pensando en esto, dice, esto me produce una tremenda angustia. Pero para eso fue que yo vine. Yo vine precisamente para ser bautizado de ese bautismo. Y en este sentido vemos la actitud del Señor que pone su rostro como pedernal, dice la Escritura, para ir directamente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pedro trató de disuadirlo y decirle que de ninguna manera te sucede eso, le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque sencillamente él iba camino a cumplir con firmeza aquello para el cual el Señor le había enviado, para lo cual se había encarnado. Consecuentemente, mis hermanos, a lo que se está refiriendo es al hecho de que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y en la condición de siervo hecho semejante a los hombres, Él se humilló a sí mismo haciéndose en consecuencia obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, los versículos 7 y 8. Cristo tenía que ser bautizado de ese bautismo, no había otra alternativa. Si Cristo no hubiese padecido la muerte de cruz, no hubiese recibido la maldición que pesa sobre el pecador por causa de su pecado, no hubiera en consecuencia podido redimirnos de la maldición de la ley sobre el pecador y jamás hubiera podido saldar la cuenta que nosotros teníamos sobre nosotros mismos. Cristo se convierte en nuestro Redentor genuino, en nuestro Redentor idóneo, en nuestro Redentor absoluto y completo como una consecuencia directa de su bautismo de cruz. Y cuando se habla de bautismo se habla de identificación que es precisamente lo que nosotros
debemos hacer con nuestro Señor Jesucristo en su muerte e igualmente en su resurrección. Cuando se habla de identificarse con Cristo mediante el bautismo, lo que estamos diciendo es precisamente eso. Hemos muerto juntamente con Cristo al viejo hombre, a la vieja vida, para resurgir, nacer de en medio de las aguas a una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Identificado con Cristo en su muerte, identificado con Cristo en su resurrección. Cada uno de nosotros debe dar gracias al Señor porque Él vino y no perdió la perspectiva de que su misión era morir. Ya Él vendrá otra vez y ya no vendrá a morir, ya vendrá a reinar, que es otra cosa completamente distinta. Pero en esta primera vez vino a redimirnos, a rescatarnos, y para esto Él tenía que pasar por este bautismo. ¿Cómo no habría de decir el Señor, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla? Van 2. ¿Cuántas son? 3. Qué bien, me llevan la cuenta, me llevan la cuenta. ¿Cuál fue la tercera cosa para la que vino Cristo? Él lo dice muy claro. He venido para dar paz en la tierra. No os digo, sino para traer disensión, para crear disensión. Pastor, pero ese mensaje como que no luce. Y ahora en Navidad, ¿cómo va a ser? Cuando debe estarse predicando de armonía. Bueno, la Biblia dice lo que dice. Yo no lo escojo. Yo simplemente como una cotorra lo repito, ¿verdad? Lo que el Señor dice en su Escritura. Pero el Señor vino ciertamente a crear división. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Evangelio predicado correctamente siempre traerá confrontación. Siempre traerá confrontación. Y eso no es una cosa que yo lo quiero o no lo quiero. Por más que tú te empeñes, a menos que tú disfraces el Evangelio, que tú lo endulces de tal manera en que el caramelo no permita que la esencia se evidencie, pues sencillamente va a traer confrontación siempre. Va a traer confrontación. Pensáis que he venido a traer paz en la tierra. No os digo, sino disensión. Y este término de disensión o desacuerdo tiene que ver con el hecho de que un creyente, una vez recibe a Cristo como su Señor y Salvador, recibe una nueva naturaleza. Y dice la Biblia que la mente del creyente es compatible con la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si tú ciertamente eres una creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú ciertamente eres un hijo de Dios, en consecuencia, tu mentalidad no puede ser la del resto del mundo. Tiene que ser necesariamente una escala de valores distinta, una serie de prioridades distintas, una serie de conceptos y de valores espirituales completamente distintos a lo que hay en ti. Y el hecho de que tú pienses diferente te va a traer necesariamente disensión o desacuerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, es que no somos del mundo, no pensamos como el mundo y consecuentemente el mundo, si no aceptó al Señor Jesucristo, tampoco nos va a aceptar a nosotros, sino que nos rechazará de una manera natural. Lo primero que nosotros vemos es esto, disensión. ¿Y disensión por qué? Porque nuestra mente y nuestros valores no son los del resto del mundo, sino que son los de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando en 1 Corintios capítulo 6 la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Dice ¿por qué? Dice porque sencillamente no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. El creyente representa ¿qué cosa? La justicia, y el mundo la injusticia, los incrédulos la injusticia. ¿Por qué? Dice también porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El creyente representa la luz y el incrédulo las tinieblas. Porque ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? Bueno, Cristo representa a nuestro Dios y Belial a Satanás, sin lugar a duda, que es quien es el adversario de nuestro Dios y el adversario de nosotros mismos. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay posible entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. En otras palabras, sencillamente no hay ninguna posibilidad de compaginar, de poder articular, de poder, por así decirlo, armonizar. No hay ningún término que quepa mediante el cual nosotros podamos tener los mismos valores del mundo, si somos realmente creyentes. Eso es así. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él vino a crear disensión. Sí. Sucede ipso facto, o sea, inmediatamente, como una consecuencia directa. Tú dirás, bueno, pero es un proceso. No, no es un proceso. Cuando el Espíritu Santo viene donde una persona, a su corazón, ocupa su mente, automáticamente, inmediatamente, no me gusta el término automático,
sino, vamos a decir inmediatamente, ese Espíritu Santo comienza a dar testimonio en nuestro espíritu que nosotros no somos del paquete, que somos hijos de Dios. Y nosotros comenzamos de inmediato a pensar de una manera distinta. El error grande es que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos, porque son educados en una religión, piensen de una manera distinta. No, si no tienen el Espíritu Santo no hay ninguna posibilidad. Pero si son del Señor, necesariamente van a disentir con aquellos a los cuales sean expuestos en el mundo. La primera cosa que tenemos que ver es eso. La división del Señor Jesucristo, la disensión del Señor que el Señor Jesucristo habla acá, o el desacuerdo del creyente con el incrédulo, es algo que sencillamente nos ocupa a todos los creyentes. No hay ningún tipo de neutralidad posible. Cuando una persona es neutral, sencillamente no es un cristiano verdadero. Cuando una persona puede compaginar su vida, la vida espiritual, la vida eclesiástica, la vida del Señor, la vida de la palabra de Dios, con la vida del mundo, los principios del mundo, la gente del mundo, los valores del mundo, lo puede hacer porque sencillamente no le ha amanecido, porque no le ha amanecido. Pero si realmente Cristo reina en su corazón, el conflicto es inevitable. Es inevitable, tú no lo puedes evitar. Hay una confrontación y un desacuerdo que viene como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la persona que ha profesado a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo dice que Él vino a crear división. El Evangelio separa, siempre separa. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Yo sé de eso, yo lo viví. Y cada uno de nosotros los creyentes hemos vivido lo mismo. O sea, amamos a nuestros progenitores, amamos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, a nuestros hijos. Pero sin embargo, es inevitable, o sea, es inevitable. Se sucede, se produce la división. Y esto no significa que les amemos menos o que ellos nos amen menos a nosotros. Simplemente que tenemos dos naturalezas completamente diferentes. Tenemos algo que nos separa y es el Evangelio precisamente que nos separa. Cuando en el mismo texto al que hacíamos referencia de 1 de Corintios, el apóstol Pablo habla diciendo que no hay ningún tipo de comunión o de yugo posible que nosotros debamos tomar junto con los incrédulos. Luego dice, salid de en medio de ellos y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Pero qué dice? Quítate del medio, sal de en medio. Porque ciertamente Dios separa. Y nosotros, por más que querramos, tenemos que dejar los sentimientos a un lado y reconocer que si queremos ser fiel al Señor, vamos a ser rechazados por el mundo y vamos a ser rechazados por la persona. No podemos ser monedita de oro, como dicen, que todo el mundo lo quiera. A quien tú le presentas la realidad del Evangelio, si acepta a Cristo, te va a amar de todo corazón y va a estar agradecido al Señor por ti. Pero si rechaza a Cristo, te va a rechazar a ti necesariamente. Es algo que va una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el Evangelio separa, el Evangelio divide. Lo dice el Señor, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra su suegra y la suegra contra su nuera. Y en el texto paralelo dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El Evangelio divide. ¿Divide por qué? Porque hay dos distintas naturalezas. La naturaleza santa del pueblo de Dios y la naturaleza profana de aquellos que son indiferentes hacia las cosas de Dios. Ustedes se recuerdan cómo la Escritura define a Esaú en el Nuevo Testamento como un profano. ¿Por qué? Porque menospreció la primogenitura, porque no le interesó aquello que Dios valoraba. Y eso pasa hoy día. La opinión de Dios no es importante para el mundo, pero nosotros tenemos que regirnos por lo que Dios dice y no por lo que los sentimientos o el mundo o la psicología o las tendencias o la moda o lo que fuera establezca. Porque Dios es nuestra autoridad. Su palabra es nuestra ley. Pero sobre todo porque nosotros no somos como el mundo, tenemos dos naturalezas distintas. Si somos de la raíz santa, entonces ya tenemos que dejar la profanidad a un lado. Hermanos, es así, es así. Pero no solamente somos distintos en cuanto a naturaleza, sino que también el creyente y el incrédulo debe ser distinto en cuanto a propósito. O sea, la meta de un creyente tiene que ser, la meta suprema de un creyente tiene que ser ¿qué? Agradar a su Señor. Agradar a aquel. Os ruego, hermano, que por la misericordia de Dios, porque Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso, presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, como si tú estuvieras muerto para el mundo, pero vivo para Dios.
Eso es lo que dice. Y cuando dice vivo para Dios, vivo para agradar a Dios, para servir a Dios, para vivir para Dios, para priorizar lo de Dios. Eso es. Inclusive hemos llegado al extremo tal en que se predique el Evangelio de una manera tal de un toma y dame. Hazlo para que Dios te bendiga. Es que te bendiga o no te bendiga Dios, es que es lo que tú tienes que hacer pura y simplemente porque ese es el propósito de que Dios te salve. Dios te salva, Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su nombre y solamente para eso. Y la Trinidad está involucrada en eso, para la alabanza de la gloria de su nombre. Él hace una obra salvífica total. Consecuentemente, somos distintos. El Evangelio divide porque nos da naturaleza distinta y nos da propósitos de vida completamente distintos. Pero hay algo adicional también, y es que tenemos destinos distintos. Tenemos destinos distintos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son las que le hallan. Dos destinos diferentes, la perdición o la vida. Y el Evangelio divide. El Evangelio divide porque dependiendo de lo que hagas con el mensaje del Evangelio, entiéndase con esto, con la persona de nuestro Señor Jesucristo, con la salvación que gratuitamente te ofrece, dependiendo de eso, se definirá dónde vas a pasar la eternidad, en vida o en perdición. El Evangelio divide. Cristo vino sin lugar a duda a crear división. El día que una persona se convierte al Señor Jesucristo, Él lo toma para sí y hay una raya divisoria muy clara entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Entre los que habrán de padecer el juicio de fuego eterno y condenación en el infierno por una eternidad, y aquellos que viviendo para Cristo solamente serán probados en cuanto a sus obras, sin que en ningún momento se cuestione la gracia y la misericordia de Dios salvando sus almas. Hay una línea muy clara que diferencia entre aquellos que se hayan identificado con Cristo, no por haberse bautizado físicamente en una iglesia, sino por haber nacido de nuevo, muertos al pecado y resucitado espiritualmente con Cristo, y los que no. Hay una línea muy clara que define el que está con Cristo y el que está contra Él. Recuérdense la sentencia del Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Consecuentemente, sí, hermanos, nuestro Dios es un Dios que vino a echar fuego, a ser bautizado en sangre, y vino también a crear y a causar división entre lo santo y lo profano, entre los de Él y los del mundo, entre los salvos y los condenados. ¿De qué lado de la línea tú estás? Oremos, vamos a orar. Padre, en tu misericordia, Señor, también rogamos que tú inclines el corazón de mis oyentes a fin de que si alguno ha estado, Padre, brincando de un lado para otro, pretendiendo permanecer sobre la línea, que entienda por esta vez que no puede ser, Señor, que no va a ser exento de tu juicio y de tu condenación a menos que se acoja a tu misericordia, reciba a Jesucristo, sea bautizado juntamente con Él, sus pecados sean perdonados, sus almas purificadas, Señor. Y de esta manera, Padre, pase a ser un hijo tuyo, con una nueva naturaleza, con un nuevo propósito en su vida y sin lugar a dudas, Señor, con un nuevo destino, no el de condenación y perdición, sino el de salvación y eternidad, Señor, y vida.
En este momento, Señor, rogamos, Padre, que tu misericordia nos alcance y sea con tu pueblo y con esta nación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.